¿Hasta qué punto la tecnología y el cambio de paradigma tecnológico pueden superar al ser humano? ¿Juega el ser humano a ser Dios? Después de que en 1953 fuera descubierto el código genético y de que en 1961 se comenzara a descifrar, la biología molecular cobró auge y las tecnologías aplicadas al estudio de las diferentes dimensiones de la vida pasaron a tener un lugar importante en nuestra sociedad, llegando a su máxima expresión en la década de los años 70, a través de lo que se denominó entonces ingeniería genética. Los primeros experimentos de la ingeniería genética se realizaron en 1973, poco después de que hubiera sido creada la primera molécula de ADN recombinante. El ADN recombinante es una molécula de ADN artificial formada in vitro por la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos distintos que normalmente no se encuentran juntos. Desde ese momento ha habido diferentes hitos relacionados con la ingeniería genética. Por ejemplo, en 1978 se clonó el gen de la insulina humana. En 1982 se crea el llamado superratón, insertando el gen de la hormona del crecimiento de una rata en óvulos de la hembra del ratón fecundados. En 1997 se anuncia la clonación de la oveja Dolly. Uno de los experimentos más recientes, más sorprendentes y que quizás guíe el devenir de la biotecnología en el siglo XXI es el del desarrollo de una técnica de edición genética denominada CRISPR-Cas9, que puede proporcionar la solución para un sinfín de enfermedades genéticas, incluidas cáncer, fibrosis quística, síndrome de Down, etc. Nos encontramos ante toda una herramienta de ingeniería genética que permitirá a los científicos que la utilicen eliminar o insertar secuencias de ADN en las células de una manera muy precisa. Un claro ejemplo del potencial de esta proteína para erradicar enfermedades genéticas fue la de devolver la capacidad auditiva a los ratones Beethoven, cuya sordera se debe a un gen defectuoso. Una vez tratados con inyección directa de esta proteína en el oído interno, estos animales mostraron una recuperación de la audición, lo que significa que la manipulación genética de cualquier célula se ha convertido en un procedimiento sencillo y al alcance de muchos, lo que abre muchas posibilidades, algunas muy controvertidas y que podrían modificar sustancialmente la vida del ser humano tal y como la hemos conocido hasta ahora. Hoy en día, mediante la manipulación genética de una célula, se ha conseguido que una especie vegetal sea resistente a un tipo de hongo o que un insecto no transmita una enfermedad. Pero también es posible que mediante terapias genéticas sean tratadas determinadas enfermedades ocasionadas por la alteración de un gen. Lamentablemente también se abren otras opciones mucho más discutibles y ya rechazadas por gran parte de la comunidad científica, como la variante eugenésica, la que permite modificar imperfecciones, eliminar enfermedades o dotar a un individuo de características especiales que lo convierten en un superdotado. El potencial de esta herramienta es tan elevado e inquietante y sus efectos en el futuro tan inciertos que ya en 2016 el director de inteligencia de Estados Unidos incluyó la edición genética en la lista de potenciales armas de destrucción masiva. Y no andaba desencaminado al hacerlo, pues en 2018 un científico chino anunció que había creado los dos primeros seres humanos inmunes al VIH, además con capacidad para poder transmitir esa inmunidad a su descendencia, o lo que es lo mismo. Se había inaugurado una suerte de nueva especie humana diferente a la del resto de los mortales. Es importante destacar que el científico chino fue arrestado en un primer momento y que después desapareció del mundo científico tan rápidamente como había aparecido. Las reflexiones sobre los límites éticos y morales son fácilmente comprensibles a la vista de todas estas informaciones inquietantes sobre la deriva que puede significar el mal uso de estas herramientas genéticas.
Y todo esto sin tener en cuenta los intereses económicos, los que presionan sobremanera a los comités éticos para que no se bloqueen los nuevos proyectos genéticos, iniciando así, si no se pone control y remedio, la existencia de un mercado negro de edición genética en el que las personas adineradas dispondrán de enormes posibilidades, por ejemplo, a la hora de la concepción de su descendencia, una concepción a la carta que permitirá concebir seres perfectos. Más allá de los límites éticos y morales que pueden llegar a ser extraídos de esta situación provocada por la ingeniería genética, viene a mi mente la siguiente reflexión. ¿De qué servirá todo este jugar a ser Dios si nuestro planeta pierde la capacidad de ser el soporte de la evolución de la especie humana, precisamente a causa de la especie humana? Esta reflexión me lleva hasta los resultados de la Cumbre del Clima de 2021 de Glasgow, la denominada COP26, formada por casi 200 países que, bajo el paraguas de la ONU, persiguen encarrilar la lucha contra el calentamiento global, pero que en el momento de escribir este texto todavía sigue dando mensajes evidentes de que va a ser muy difícil que seamos capaces de frenar el avance de la crisis dinámica mundial. A la vista de la pasividad reinante en la cumbre y de la falta de compromiso de muchos países, no se trata de ser pesimista, sino realista. Si no se hace nada a corto plazo a nivel mundial, los males que sufre la Tierra aumentarán en frecuencia e intensidad y pondrán en peligro a la humanidad misma. De los 4 reinos de la naturaleza, el nuestro es el más frágil y el más vulnerable, ya que su supervivencia depende de los otros 3. Al perjudicarlos, en el peor de los casos nos condenamos incluso a desaparecer en parte o totalmente. La Tierra no es solo el marco de nuestra vida, también es el marco de nuestra evolución espiritual, porque es el lugar reservado a la humanidad para que tome conciencia gradualmente de su orden divino y evolucione en el plano interno. En este sentido es el templo común para todas las almas encarnadas en nuestro planeta. Vistos desde esta perspectiva, la Tierra y la humanidad se inscriben en un plan divino que trasciende el mundo material y las vicisitudes de la vida. Si todos los seres humanos tuvieran conciencia de esto, no solo serían más respetuosos con respecto al medio ambiente, sino que mantendrían relaciones más fraternales entre ellos. También estarían más inclinados a llevar a cabo una búsqueda espiritual y a preguntarse por el sentido profundo de la existencia. Al hacerlo, el ternario Dios, naturaleza, hombre, tomaría todo su sentido y valor. Desde el punto de vista Rosacruz, la naturaleza es el más bello de los templos. Todos los que han sido construidos por los hombres lo han sido con el fin de venerar a los dioses o al Dios en los que creían y a quien veneraban en un momento dado de su evolución. Nuestro planeta, por su parte, es la expresión misma de las leyes divinas en el sentido de leyes naturales y espirituales. Todos deberíamos reconocer que estas leyes actúan con inteligencia y sabiduría a través de todos los reinos. De hecho, cualquier persona lo suficientemente sensible e inteligente admite de buen grado que la naturaleza es lo más bello en el sentido estético y filosófico del término. En este sentido, combina todas las artes que se pueden concebir hasta el punto de hacer nacer en la conciencia humana las emociones más nobles. Esta es la razón por la que incluso un ateo tiene tendencia a divinizarla. La antigua y mística orden de la Rosacruz ha otorgado siempre una gran importancia a la ecología. Preocupada por el estado de nuestro planeta, publicó un texto titulado Exhortación en favor de una ecología espiritual, que consiste en una serie de puntos que ponen en evidencia las razones esenciales que justifican la necesidad de cuidar de nuestro planeta y de respetar la naturaleza. Este texto fue leído en 2012 en el Senado de Brasil durante la conferencia de la ONU sobre el desarrollo sostenible denominada Río+20. En este comienzo del siglo XXI y del tercer milenio, cuando el futuro de nuestro planeta está gravemente amenazado y con él la supervivencia de la humanidad, creemos que es útil apelar a una ecología espiritual a través de esta declaración.
Recordemos que la Tierra que poblamos hoy en día existe desde hace más de 4.000 millones de años, que el hombre como tal apareció hace aproximadamente 3 millones de años y que en menos de un siglo la ha puesto en peligro. Recordemos que las 2/3 partes de nuestro planeta están cubiertas por mares y océanos, que nuestro propio cuerpo está compuesto por un 75% de agua y que no podemos sobrevivir sin ella. Recordemos que los bosques son los pulmones de la Tierra que producen el oxígeno que respiramos y que sin ellos no habría atmósfera y por lo tanto tampoco vida. Recordemos que los animales vivían en nuestro planeta millones de años antes de la aparición del hombre, que la supervivencia de la humanidad depende de ellos y que son seres inteligentes y sensibles. Recordemos que todos los reinos de la naturaleza son interdependientes, que no hay ni vacío ni frontera entre ellos y que cada uno, en su nivel y con diferentes formas, están dotados de conciencia. Recordemos que la Tierra está rodeada por un aura electromagnética producida por sus propias energías naturales, y esta aura, combinada con la atmósfera, participa en la vida. Recordemos que la existencia de nuestro planeta no es fruto del azar o de un cúmulo de circunstancias, sino que forma parte de un plan concebido y puesto en acción por una inteligencia universal a la que denominamos Dios. Recordemos que la Tierra no es únicamente un planeta que permite vivir a los seres humanos, sino que es igualmente el medio a través del cual las almas se pueden encarnar para llevar a cabo su evolución espiritual. Recordemos que nuestro planeta es una obra maestra de la creación y que, sin ser única en el universo, no deja de ser una rareza y que es un gran privilegio para la humanidad vivir en ella. Recordemos que la Tierra no nos pertenece, que está puesta a nuestra disposición durante nuestras vidas y que es el patrimonio más precioso que podemos transmitir a las generaciones futuras. Recordemos que no tenemos ningún derecho con respecto a nuestro planeta, sino únicamente obligaciones. Respetarlo, preservarlo, protegerlo, en una palabra, amarlo. Recordemos esto, recordémoslo a nuestros hijos y hagamos nuestra esta fórmula. Terra humanitasque una sunt. Tierra y humanidad no son más que una. Levantarnos